minutos. Datos complejos, explicaciones sencillas. Los temas de la primera parte del día están en ¿Qué hay de nuevo? En Infinita, con Armando Silva, Paola Berlín y Connie Stipicic. Uno de los tantos temas que han surgido y de los cuales hemos conversado largamente durante esta época de crisis sanitaria es el de la conectividad en distintos aspectos. Desde el punto de vista del trabajo de las compañías de telecomunicaciones. Interesante analizar también cómo debemos comportarnos nosotros en cuanto usuarios de los sistemas de conectividad, los sistemas de Internet, por ejemplo, principalmente. Y también, y me imagino que a ustedes les ha pasado, a varios de ustedes, la posibilidad de ser víctimas de ciberataques. Desde ciberataque muy simple, como un mensajito que llega al teléfono. Mira, en esta cuarentena, Armando, me han llegado cantidad. ¿Cuánto te ha llegado, por ejemplo, Me han llegado, te digo al tiro, me llegó uno que ya me había llegado en el verano, de Netflix. Claro. Avisándome que no sé qué cosa. Otro me llegó del del supuesto Banco Estado, avisándome que mi cuenta, que no tengo en el Banco Estado, estaba con no sé qué problema. Y un tercer mail que me llegó, pero que este es verdadero, desde el Banco Santander, informando que nunca más en los correos del Banco Santander van a incluir un link, para que lo descartemos desde ya. De plano. Y llegan mensajes de texto, además, no solamente mail. Al teléfono, claro. Ah, sí, los mensajes, perdón, Connie, lo que me llegó de Netflix y del Banco Estado me llegaron por mensaje de texto, efectivamente. Y uno como que en el momento, de repente te pillan volando bajo y te metes al link nomás. Hasta Armando, yo lo hice. Yo en el verano, con el cerebro en modo verano, pero redondita, caí en Netflix, como yo soy la titular, y me fui, le di mi tarjeta, mi clave, a los 2 segundos atiné y corté tuve que, por suerte no había un cobro indebido en mi tarjeta, claro, pero tuve que romper el plástico y pedir una nueva. No sé, claro. No, claro, y en el caso mío me llegó la de Netflix, estaba a punto de entrar cuando me acordé que el titular no soy yo, entonces ¿quién tiene que estarme mandando mensajes de Netflix? Nada, pero igual, claro, pero redondita. Expuesto finalmente a este tipo de situaciones. Han aumentado los intentos de ataques cibernéticos muy sencillos o quizás más complejos también durante esta época de cuarentena. Lo vamos a analizar todo con el abogado Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Bueno, tal como ustedes mencionan, efectivamente con el COVID-19, sobre todo cuando hay más confinamiento y además más necesidades de estar conectados y de realizar transacciones, porque ya no se puede ir mucho a hacer compras presenciales, sino que se tiene que hacer vía online, han aumentado la cantidad de intentos de estafas, de engaños, de usurpaciones de identidad incluso, y también de ciberataques exponencialmente. De hecho, estadísticamente en los últimos meses, en Chile al menos se han creado páginas oficiales, digámoslo así, con dominio.cl, tratando de aparentar otros dominios, en casi 500 nuevos sistemas o sitios, así que hay que estar bastante preocupado y tener alta cultura en este tema de ciberseguridad. Claro, perdón, Pedro, ahí como que queda de manifiesto que nosotros como ciudadanos de a pie, si bien de alguna manera estamos permanentemente atentos a la posibilidad de algún ataque o de algún intento, por ejemplo, de quedarse con los datos, uno como que en esta época está como más vulnerable o está como, quién sabe qué, porque la gente se está intentando aprovechar tanto de las personas que están en sus domicilios y poder tratar de sacarle los datos de la tarjeta y todo eso. ¿Hay algún análisis respecto del comportamiento del usuario en confinamiento que lo hace más vulnerable a los ataques? Sí, mira, tal como tú mencionas, primero ha aumentado la cantidad de personas que se conectan a Internet. Estamos hablando que el tráfico en Internet ha aumentado casi un 30, un 40%, es decir, la gente está más conectada. Segundo, como yo te decía, ha aumentado casi en un 100% el comercio electrónico, desde compra de delivery, por ejemplo, que tú realizas, desde transacciones bancarias, desde operaciones de, por ejemplo, para contratar servicios, como tú bien decías, Netflix, Spotify, etcétera. Y se han generado verdaderas mafias que hacen campañas, porque eso es lo que hacen profesionalmente.
mandan una gran cantidad a correos y sobre todo a WhatsApp o a números que pueden tener base de datos y suplantan en este caso algunos sitios y tratan de engañar a las personas con cosas tan corrientes como esta. Y con la pandemia además han incorporado otros elementos, como por ejemplo dar falsos avisos de que tienes un bono COVID que el gobierno está entregando o que supuestamente eres beneficiario de algunos tipos relacionados con el tema de la enfermedad o por producto de la pandemia están entregando efectivamente beneficio a algunas compañías. El otro día, por ejemplo, miraba una empresa de combustible que decía que como tenía su estanque lleno estaban regalando combustible y la verdad es que uno tiene que pensar que no estamos en una época en que los empresarios estén regalando cosas y también si es cosas oficiales hay que buscar la fuente oficial porque no se va a comunicar vía WhatsApp, por ejemplo, para mandar una información como esa o incorporar sistemas específicos. Así que y hay que pensar que estas campañas son tan lucrativas que incluso los ciberdelincuentes a nivel mundial están obteniendo más recursos que incluso que el narcotráfico. Entonces hay un alto incentivo a engañar a las personas. Y solamente Pedro, como referencia. Sí. No, te quería comentar, lo obvio, ¿no? El mundo va a ser cada vez más digital. Esta pandemia, lo decías tú, nos ha vuelto más digitales por la necesidad de hacer casi todo desde nuestras casas. Pero además la pandemia ha obligado a entrar al mundo digital a personas que antes no estaban en el mundo digital. Muchas personas de tercera edad que son menos, que están menos acostumbrados y por lo tanto conocen menos el teje-maneje. No deberíamos como Estado, como el gobierno de turno, ponerse de cabeza a hacer campañas de educación, porque ahí finalmente, lo hemos hablado en otras ocasiones, muchas brechas de seguridad, no cuidamos nuestros passwords como si cuidamos las llaves de la casa, pero ¿quién nos enseña finalmente? Y en tiempos como este parece aún más necesario, junto con las campañas que hacen los malos, como dices tú, ponernos en campaña los buenos a educar a la gente. Sí, mira, efectivamente la primera responsabilidad son de las empresas que tienen a sus clientes, tal como tú dices, de los bancos que están informando, que no comparten link, que no piden clave, etcétera. Pero eso va a un número reducido de personas. Acá también tiene que haber una educación pública, también deberían informarse a través de los medios de comunicación, pero tenemos que pensar que tal como nuestros padres nos enseñaron a nosotros que no tenemos que hablar con desconocidos en la calle, ahora nosotros tenemos que decirlo a nuestros padres que ellos no tienen que seguir los links, no tienen que apretar algunas direcciones o entregar datos de claves, porque efectivamente eso puede ser parte de un fraude. Entonces, aquí la responsabilidad es compartida, parte de uno de los cuidados, segundo de dudar de todas las comunicaciones que reciben tanto en correos electrónicos como también por mensajería como WhatsApp, como Facebook, no compartirlos tampoco, porque de repente uno dice, mira, llegó una promoción, la voy a compartir entre mis conocidos, y puede ser uno el que está difundiendo incorrectamente, y tener mucho ojo también con las aplicaciones oficiales. El otro día, por ejemplo, hubo un colapso, por ejemplo, con el tema de comisaría virtual, porque la gente trató de ingresar y estaba la página caída, y ya automáticamente hubo un par de gente que primero inventó una aplicación llamada comisaría virtual, que no era oficial y que recopilaba información privada como los correos electrónicos y algunos datos adicionales. Y a mí había otra página, que hay que decirlo, que en vez de poner comisaría virtual, cambiaba la A por E y decía comiseriavirtual.cl. Entonces, mucha gente que se equivocaba en la palabra ingresaba a un sitio que era fraudulento. Salió en este caso, Carabineros, que el que está a cargo, dando a informar a través de sus redes sociales que era falso el sitio, pero tal como tú dices, si uno no tiene acceso a las redes sociales no se informa de que esto es falso. Pedro Huichalaf, aparte de los ciberdelitos, de las estafas, ¿verdad? Hemos visto bastante información surgir a propósito de que en estos tiempos de pandemia y de encierro y de un uso más intensivo de las conexiones vía internet, han aumentado también los ciberacosos. Y han aumentado también los tráficos de pornografía infantil, y varias otras cosas más, pero te nombro solamente esas dos como dos fenómenos que se han incrementado muy fuertemente, ¿verdad? Y respecto de los cuales teníamos una tremenda preocupación hace un tiempo atrás, y uno se pregunta si está la suficiente conciencia hoy día de cómo, de la mano con la mayor conexión, con el encierro y con el aprovechamiento de los oportunistas de ese lado, eso también está experimentando un aumento.
Sí, efectivamente, porque han surgido plataformas que están siendo utilizadas popularmente por menores de edad, por ejemplo, TikTok y otras aplicaciones de Instagram, donde en definitiva hay una inocencia de los niños de querer compartir su día a día, a veces de mostrarse como está, pero hay mucha gente que simula ser menor de edad, los contacta y empieza esta ciberextorsión en el sentido de pedirle algunas imágenes, después le dice, mira, si no me mandas más fotos o videos, los voy a subir a las redes sociales, lo van a conocer todas tus familias, todos tu contacto en Facebook. Entonces, ¿cuál es el llamado? Y yo siempre lo he dicho, los padres tienen que ser padres y apoderados, o los responsables de los menores, primero tienen que conocer estas plataformas, saber que existen, porque muchas veces, si uno le dice a un padre, ¿qué es lo que es un TikTok? Va a pensar que es un sonido, pero no va a entender que es una aplicación que hoy día tiene más de 100 millones de usuarios a nivel mundial. O sea, estamos hablando de fenómenos muy grandes. Y esto hace que, en definitiva, los padres tienen que saber, tienen que meterse, aunque aquí se discuta sobre la privacidad, pero cuando hablamos de menores que no tienen las competencias todavía de racionamiento, de ración, de entender que probablemente es un arma de doble filo, yo lo invito a que vean los mensajes privados, que vean con quienes se comuniquen y que no autoricen cuando son menores de 16 años, porque muchas veces hay padres que autorizan a que sus hijos menores abran cuenta en plataformas que no están permitidas, porque si uno ingresa con un correo y con una fecha de nacimiento correcta, hay plataformas que dicen, mira, tienen menos de esta edad, no puedo abrirte una cuenta, falsean los datos y se abre la cuenta. Y lamentablemente, como yo digo, lo que tú metes a internet se replica de forma exponencial y tú ya no tienes control sobre esa información. Información que puede ser personal, que puede ser relacionada con temas sexuales, como yo te digo, y también se puede derivar en otros delitos graves como la pornografía infantil, como el grooming, como este caso de los acosos sexuales. Y es más común de lo que tú crees. Uno de repente dice, no, esto no me va a tocar, pero probablemente alguno de si es que tienes hijos, sobrinos, primos, han pasado por situaciones. De hecho, el otro día salió un informe de la Superintendencia de Educación que decía que, claro, obviamente había bajado el bullying presencial, por razones obvias, digamos, ¿verdad? Era que no. Y que bueno, pero por lo menos psicológicamente hay un cierto relajo para muchos niños que eran víctimas de ese bullying en el colegio, pero ha aumentado exponencialmente también el otro, pues el ciberacoso. Sí, no, y además hoy día la identidad digital es mucho más importante, sobre todo para los jóvenes, que la identidad real. Es decir, lo que haces tú con tus vecinos, que conozcan tus hábitos, probablemente es muy reducido. En cambio, es una caja de resonancia hoy día en las plataformas virtuales, donde al colocar una imagen se puede malinterpretar, puede ser una situación específica y eso aumenta. Y esto es lo mismo, por ejemplo, con el fenómeno de Zoom y el Zoom bombing, que es esta particularidad de que entran gente a salas de chat de Zoom y lo molestan, interrumpen, colocan imágenes. ¿Cómo? Que lo viví, te digo, en una tocata que estaban haciendo mis hijos una vez con otras personas conectadas. Mira, yo estuve en un foro también relacionado con temas indígenas que no era nada de temática, sino que fue un grupo concertado, que tal como en un espacio abierto, si uno lo hiciera en una universidad, en un centro, llegan y se meten con pancartas a molestar, esto lo hacen en temas virtuales. Y la problemática es cómo identificar a esas personas, porque generalmente son personas que probablemente no son ni siquiera chilenos, son grupos extranjeros, pero también pueden haber grupos ociosos, porque al final esto es ocio, al estar en su casa, en molestar, pensar que no tienen ninguna responsabilidad y afecta. Entonces, yo creo que se están generando nuevos fenómenos que no estaban presentes porque no estábamos acostumbrados a una incorporación tan intensiva de la tecnología, pero esto está para quedarse. Entonces, por eso indico que hay que tener cultura, respeto, al mismo tiempo precaución de los datos personales, de no seguir links, de informar a los seres más queridos, a los adultos mayores, jóvenes y los más niños, que efectivamente hoy día estamos muy expuestos y que hay que tener una cultura de ciberseguridad básica, como yo te decía, no seguir links, no compartir información confidencial, evitar sobreexponerse y solo contactarse y estar comunicados con personas conocidas.
Al menos de nuestra parte vamos a seguir poniendo el tema sobre la mesa y hacer todos los llamados habidos y por haber que sean necesarios para que efectivamente la gente logre adquirir esa cultura y podamos reducir cada vez más la cantidad de personas que se ven afectadas por este tipo de delitos. Pedro Huichalaf, abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, muchísimas gracias por esta conversación con Infinita. Chao Pedro, cuídate. No, gracias a usted. Estamos conectados. Buenas tardes. Chao, chao. 12 horas con 52 minutos.